hasta el muerto, hasta el muerto. Esas fueron las palabras que escuchó una persona que estaba explorando en un bosque y de repente salió de la maleza un oso enorme, como de 2 metros, y unas garras enormes que prácticamente amenazaba con devorarlo. Y él corrió, pero él escuchó esa expresión, hasta el muerto, hasta el muerto. Era un guardabosque que estaba por allí cerca, gracias a Dios, y le gritó eso para que él pudiera salvarse de ese peligro inminente de muerte por ese oso que lo estaba acosando y que ya estaba bastante cerca de él. Él se tiró al suelo, siguiendo esas instrucciones, quedó inerte, casi ni respiraba, casi se muere de verdad, pero él quedó inerte ahí. El oso se acerca, lo ve que cayó, con la garra le da un golpe, 2 golpes, con el hocico lo empuja y el oso de repente levanta la cabeza, grandísima, hace un gruñido fuerte y se fue. La verdad que el truco funcionó. De hecho, si ustedes buscan en Google, manual de supervivencia, ¿qué hacer frente a un oso? Le va a decir que una de las primeras cosas es que se haga el muerto. Es interesante porque más o menos ese es el grito de Pablo en uno de sus pasajes quizás más leídos sobre el tema de la vida nueva, que quiero invitarles a ustedes, por favor, me acompañen a ese pasaje, Romanos capítulo 6, y vamos a conversar brevemente de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Romanos 6 es la respuesta a la pregunta, ¿qué pasa si después de yo haber aceptado a Cristo, gracias porque Dios derramó su misericordia y su gracia abundante, porque donde había pecado sobreabundó la gracia, ¿qué pasa si de repente yo vuelvo de nuevo al pecado, vuelvo a hacer las mismas cosas que hacía antes? Mi pensamiento, mis acciones, mis palabras son las mismas. ¿Y qué pasa si yo quisiera vivir ese estilo de vida, lejos de Dios? Porque si la gracia de Dios es así de infinita y de grande, a Dios no le importará mucho si yo puedo seguir pecando. Pablo dice, no. Noten capítulo 6, versículos 1 y 2. Y ahora van a recordar por qué eso de hasta el muerto tiene sentido para nosotros. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la respuesta de Pablo. Él está diciendo en pocas palabras que nuestra relación con el pecado es como la de un muerto frente a un monstruo que quiere devorarlo, que tiene fuerza, claro, por supuesto, que tiene influencia, que tiene pegada, que es una bestia realmente y que va a buscar algún punto de nuestra vida para por allí meterse y hacer estragos en nosotros. Y que lo que nosotros debemos hacer es recordar que estamos muertos al pecado, que ya el pecado no tiene ninguna influencia, poder o dominio en nuestras vidas, porque ya nosotros hemos muerto a ese pecado. Somos como este hombre en la selva, que su salvación fue hacerse un cuerpo inerte, sin vida. Ahora, Pablo va a explicar por qué. Va a explicar por qué. Y de manera interesante, él cuando explica la razón de esta muerte, él lo lleva a una especie de comparación o analogía de lo que pasó con Cristo. Y noten por qué es tan profundo este pensamiento del apóstol Pablo. Lo que le pasó a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección es lo mismo que nos pasó a nosotros en una forma simbólica cuando decidimos reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Un símbolo casi dramático de que nosotros nos identificamos con Jesús en la cruz, con Jesús sepultado y con Jesús resucitado es cuando bajamos a las aguas del bautismo. Así lo presenta el apóstol Pablo. Noten el versículo 3. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, van a notar algo interesante, que el apóstol Pablo, cuando él está explicando este argumento, él utiliza la pregunta como un recurso literario o retórico. Era muy común en los tiempos de él argumentar por vía de pregunta. Entonces, la pregunta no es tanto una pregunta, sino una enseñanza. Dentro de la pregunta está la enseñanza. Bueno, de este tipo de pregunta que utiliza el apóstol Pablo. Si ustedes leen la carta a los Romanos, por ejemplo, de una sola sentada, esta tarde allí en una sillita, tomando el fresco, uno puede leer toda la carta a los Romanos, se va a dar cuenta cuántas preguntas hace Pablo a lo largo de toda la carta. Y esas son preguntas que contienen cada pregunta una enseñanza. Es como cuando la esposa le dice al esposo que ve, por ejemplo, una media en el suelo, el pantalón o la camisa, y ella le hace la pregunta: ¿no era más fácil agarrar esa camisa o esa media y colocarla allí en la cesta de la ropa sucia? Ella no está esperando que él diga sí. Ella está esperando que él entienda que esa es la manera de tratar la ropa sucia. Ay de él si él dice que sí, porque peor. Entonces, sí, y entonces ¿por qué no lo hace? Entonces, tip para los maridos: cuando le hagan ese tipo de preguntas, diga: sí, mi amor. Te dicen: no, hermano, me está mandando para la horca. No, simplemente tiene razón. Tiene razón. Ella no está procurando que tú le respondas, está esperando, que tú entiendas ese argumento. Así es lo que hace Pablo. Él dice: ¿no sabéis? Claro que sabéis, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y a continuación, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, el apóstol repite 3 o 4 veces esta misma figura o analogía de que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es análoga, parecida. Hay un paralelismo entre eso que vivió Jesús y lo que nosotros vivimos, representado en el acto bautismal. Que por lo general en el acto del bautismo, en condiciones normales, la persona es sumergida en el agua, se queda unos 15 minutos debajo del agua. Es así, aquí lo practican así, ¿no? ¿No? La única iglesia que no lo hace así. No, porque mientras más tiempo debajo del agua, más limpio sale la persona. ¿No es así? Ah, bueno, hay algo que no están haciendo bien. No, fíjense que son 3 actos interesantes. La persona se sumerge, queda debajo del agua un periodo de tiempo preferiblemente corto, y de repente la persona sale del agua. Esos 3 movimientos que uno los ve sencillos, están reflejando lo que pasó con Jesús: su muerte, su sepultura y su resurrección. Y hay 2 frases que me gustaría resaltar de esa sección del 3 al 11 para no entrar en los detalles de cada versículo. En el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte a través de la figura del bautismo. Y hay 2 frases que utiliza Pablo más adelante para ahora dar las implicaciones de eso que sucedió en ese acto bautismal que espiritualmente nos identifica con Cristo. Y están en el versículo 6. Dice Pablo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Primera declaración clave: nuestro viejo hombre. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es o cuál fue ese viejo hombre? Ese verbo que está ahí, fue crucificado, ¿está en presente, en pasado o en futuro? En pasado. Entonces fue un acto que ocurrió. Fue crucificado nuestro viejo hombre. ¿Y cuál es o quién es el viejo hombre? Nuestros pensamientos, nuestras conversaciones y nuestras acciones cuando no conocíamos al Señor. Cuando nosotros estábamos viviendo la vida de la manera como nosotros creíamos que era lo mejor.
había mentira, había envidia, había chisme, había avaricia. Nuestra vida estaba llena de esas conductas, de esos pensamientos, de esas conversaciones y de esas relaciones fracturadas y como llaman ahora tóxicas, que nos enfermaban a nosotros y enfermaban a todos los que nos rodeaban. Ese es el viejo hombre. Es una figura para aquel tipo de conducta que no glorificaba a Dios y que tenía que ponérsele un alto, tenía que ponérsele un coto, tenía que decírsele, ya basta de vivir así. Eso sucedió. Ese viejo hombre fue crucificado cuando Cristo fue crucificado. Es la figura que Pablo está haciendo. Y luego dice, en el mismo versículo 6, al final, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Wow. ¿Se dan cuenta lo fuerte que Pablo está mencionando dos cosas con una profundidad hasta teológica? El viejo hombre y el cuerpo de pecado. Las dos cosas han quedado inoperantes. Las dos cosas han quedado inoperantes. Es la frustración del oso que no puede hacer nada con ese cuerpo muerto. El viejo hombre, que es esa suma de pensamientos, conductas, palabras y relaciones rotas, y el cuerpo del pecado, que es esa capacidad que tenía el pecado de influir, de golpear, de manipular, de dominar nuestra vida, han sido totalmente declaradas gracias, mamita, inoperantes. Gracias a que Jesús conquistó en la cruz esa victoria para nosotros. Tremenda bendición y tremenda verdad que Pablo está diciendo aquí. Por un lado, su muerte y su sepultura significan la muerte y sepultura de esa vieja vida. Por eso un rasgo, una característica ineludible y una característica que no debe dejar ninguna duda para una persona que se dice ser creyente es un cambio de vida. Hay un antes y un después en la vida cristiana. Hay un antes yo hacía esto, antes yo hablaba así, antes yo pensaba así, pero ahora no. Porque si no hay ningún antes y después, y mi vida sigue siendo un continuo, diciendo, pensando las mismas cosas, antes de yo conocer al Señor y ahora que lo conozco, no ha habido transformación y por lo tanto yo tendría el legítimo derecho de dudar si usted es cristiano o no. Porque un rasgo distintivo del cristiano es una transformación. Por eso Pablo dice, no, ese viejo hombre, ese cuerpo del pecado, eso ya no está. Y ahora seguro que usted tiene una pregunta en su mente, y yo también la tengo, pero no la voy a responder ahorita. ¿Y entonces por qué un cristiano peca si eso ya no está? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿No quisieran saber ustedes por qué? Esperen entonces hasta el final del sermón, porque no lo vamos a decir hoy. Vamos a aguantar la tentación de no decirlo. No, el mismo Pablo lo va a responder. Dentro de un ratico lo va a responder. Quiero leer ahora la otra expresión. Ya vimos esa parte, digamos, muerte, sepultura de Cristo asociada con la muerte y destrucción del viejo hombre y del cuerpo de pecado. Pero ahora noten, el mismo versículo 4, al final, dice Pablo, bueno, ya dijo, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y ahora noten esta frase, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y ahí coloca la otra figura del Cristo que se levantó al tercer día de la tumba, y glorioso entonces es las primicias de todos los que han muerto en él. Él resucitó por la gloria de Dios. Así también, dice Pablo, nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué implica eso para nosotros? Para ti y para mí. Al final del versículo 6, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la implicación. Ya nosotros no tenemos por qué servir con nuestra mente, nuestras palabras y nuestro cuerpo al pecado. No tenemos por qué. No tenemos excusa porque ya hemos dicho
que esto fue declarado inoperante. Antes de conocer a Cristo no era inoperante. El pecado nos dominaba, el pecado nos controlaba. Nosotros no teníamos opción. Se pudiera decir así literalmente. Una persona sin Cristo no tiene opción, peca, peca y peca. Pero una vez que usted ya conoce a Cristo, ahora no tiene que esconderse tras la excusa. Ay, no, es que esto es muy fuerte. Ay, que yo no puedo con esto. No, esto es más grande que yo. Este pecado, este hábito, este vicio. No puedo. Ahora usted no tiene esa excusa delante de Dios. Porque ya, como dice Pablo aquí, nosotros ahora no tenemos que servir al pecado. Y al final del versículo 11 hay otra declaración. Como les dije, Pablo está repitiendo vez tras vez las mismas frases para hacer énfasis. Y el 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean el contraste. El hombre acostado, el oso rodeándolo, golpeándolo, tratando de esperar que él mueva aunque sea un codo para devorarlo. El oso se cansa y se va. Y de repente cuando el hombre ya está bastante seguro, medio hecho una ojeada a ver si el oso está lejos, se levanta rápidamente y busca un lugar de protección. Ahora sí está vivo. Ahora sí está vivo. Entonces es lo que Pablo dice. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Activos para Dios. Eso de activos para Dios significa que para uno vivir una vida de santidad no tiene que dejar que caiga del cielo algo que lo lleve a uno a ese estado de santidad. Ay, ni siquiera yo me encuentro a alguien que me hable, que me estremezca, o escucho una voz. Ay, cuánto me gustaría escuchar una voz. Cuidado, a lo mejor la va a escuchar, pero quizás no sea la de Dios. Porque acuérdese que también hay el enemigo de Dios que lo está escuchando usted. Ay, si viniera alguien que yo no conozca y me diga, Samuel, te voy a decir algo que tú tienes que hacer. Si alguien viene y me aparece así, yo voy a cambiar. Seguro, porque me voy a asustar tanto que ya en ese momento voy a ser otra persona. ¿Y por qué tienes que esperar que eso suceda? Tienes los recursos del Señor, lo que Él te ha dado. Caminar en esa vida nueva y de santidad requiere que tú tengas disciplina, que tengas obediencia, requiere que tú tengas intención para hacer las cosas de manera voluntaria, consciente, constante. Requiere eso de ti. Entonces no tiene que ser algo que sobrenaturalmente te conduzca a una experiencia dramática. Finalmente el apóstol, en la última sección, que son los versículos 12 al 14, nos da esa clave de la pregunta que les hice. Bueno, si soy cristiano, si acepté al Señor, ¿por qué todavía yo estoy luchando con el pecado? Y hago las mismas cosas, eventualmente. Dice Pablo, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. El pecado ya no es nuestro Señor. El pecado ya no tiene la capacidad de manipularnos, de dirigirnos, ni de controlarnos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? No tiene esa capacidad, hermanos. Si algo nosotros podríamos de este culto salir convencidos, y sería una razón para darle gloria a Dios, es justamente esa convicción. El pecado ya no tiene el poder de dominarme. Ya yo en Cristo tengo los recursos para enfrentar ese pecado, sea un hábito, sea una conducta, sea una situación en la que caigo vez tras vez. Ya yo tengo, gracias al Señor, los recursos espirituales, porque el pecado no es mi Señor. Es lo que dice aquí en el versículo 12. No reine pues el pecado. Ya no tiene que reinar, hermano. Ya tú puedes decirle al pecado, no.
con fuerza, con valentía, con convicción. No tengo que hacer esto, no tengo que hablar así, no tengo que tener estos pensamientos. Es interesante lo que le pasó a un niño llamado Miguel o Miguelito, como lo llamaban, que él en su escuela, bueno, era un buen niño de verdad, un niño ejemplar. Pero como en toda escuela, bueno, no sé si en toda escuela, pero casi en toda escuela, había otro niñito no muy de buena conducta, incluso lo llamaban la plaga, imagínense, la plaga. Aquí entre nos, ¿verdad? Pero ese era el nombre que le daban los otros amiguitos. Y ese niñito cuando veía a cualquier otro niño, y especialmente a Miguelito, lo llamaba, lo golpeaba, le quitaba el dinero que le daban sus padres, en fin. Era una tortura, era una pesadilla ver a este otro niño acercarse. Le tenía miedo, temblaban, se le bajaba la atención a algunos niñitos. Bueno, resulta que los padres de Miguelito tuvieron que hacer un viaje de emergencia al exterior, porque su mamá tenía que operarse y era una situación prácticamente de vida o muerte. Ellos pidieron permiso en la escuela, se llevaron a Miguelito y estuvieron tanto en el periodo de preparación, operación, posoperación y todo eso del tratamiento prácticamente como un año fuera, un año y un poquito más. Termina todo ese proceso, ellos deciden regresar y piensan que es una buena idea que Miguelito vuelva a su escuela con sus amiguitos. Solo que Miguelito, allá en el exterior, no sé si por la comida que comió o el cambio de ambiente, se echó un estirón. Se dan cuenta que los muchachos a veces, ellos van poco a poco y de repente uno deja de verlos y al otro día, oye, pero ¿en qué momento este muchacho se echó ese estirón? Y agarró carne y agarró estatura y hasta su voz. Bueno, Miguelito regresa, en la escuela le dicen, bueno, no podemos ponerlo así, tiene que presentar un examen de suficiencia, lo presentó, lo aprobó por el tiempo que estaba afuera y quedó con su mismo grupo de amiguitos, lo que había dejado. Cuando están en el salón reunidos el grupo allí y la maestra dice, bueno, niños, les tengo una sorpresa. ¿Ustedes saben quién volvió? Volvió Miguelito, pero ahora no es Miguelito, es Miguelote. Y entra Miguelito. Altote así. ¿Y sabe lo que hizo Miguelito? Fue directamente al niño que lo tenía en terror y en ascua, se acerca al pupitre donde está el niño y le dice, mira, plaguita, ya no te tengo miedo, ¿sabes? Y se acabó tu reino de terror aquí. Y si tienes problemas, nos vemos afuera. Y el otro niño, no, todo bien, tranquilo, Miguelito, Miguelote, no, todo bien. Cuando reviso esta historia, yo pienso que nosotros en Cristo somos Miguelote ahora, pero el reino de terror que a veces el pecado ha generado no nos permite verlo de esa forma. El sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz tan grande, los recursos tan poderosos como el Espíritu Santo, la oración, la palabra, la comunión de los santos, no los estamos usando ni aprovechando. Y seguimos todavía viendo al pecado como el oso destructor que quiere arruinar nuestra vida. Y caemos, nos levantamos, duramos una semana, 2 semanas bien, volvemos a caer, nos levantamos, vamos a la iglesia, oramos, lloramos, nos reconciliamos con Él. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Cuándo se va a parar usted frente al pecado y le va a decir, ¿sabes qué, pecado? Ya no tienes control sobre mi vida. En el nombre de Jesús no peco más. En el nombre de Jesús no caigo más en este vicio. En el nombre de Jesús mi vida ha sido renovada. Y si tienes problemas nos vemos a la salida. ¿Se atrevería usted a hacer un compromiso con el Señor de santidad? Ese amén lo oí medio. La plaga todavía, la plaga no es la plaguita, hermano. Ay, papá. Hermano, ¿cómo viviremos en el pecado si hemos muerto ya a Él?
¿cómo es que seguimos pidiendo perdón por las mismas cosas? Llorando por los mismos fracasos, avergonzándonos delante de Dios que no queremos a veces ni orar por no mencionar su nombre por las mismas razones. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el pecado confrontado y con firmeza decir, hasta aquí llegó esta vida, esta actitud, esta conducta? En el nombre de Jesús me levanto y no vuelvo a caer más en ese pecado. Si usted quiere, si usted está dispuesto, vamos a hacer esa oración de compromiso. A pedirle al Señor que Él ministre nuestra vida. Y sea cual sea la naturaleza de su lucha, sea cual sea la naturaleza de su confrontación y hasta a veces su agonía por causa del pecado, este es un momento excelente de decirle, Señor, gracias porque en tu muerte, sepultura y resurrección, yo tengo mi mayor esperanza de una vida nueva. Yo puedo ser diferente, no porque pueda en mi propia capacidad, sino porque tú conquistaste en la cruz la victoria sobre el pecado y ahora yo puedo enfrentar el pecado y decir, ya no más pecado. Entonces quiero invitarle, allí donde se encuentra, es algo personal, es usted con Dios. Ahí nadie más puede intervenir porque solo usted sabe la naturaleza de esa lucha. Le invito a cerrar sus ojos y allí mismo abra su corazón al Señor. Abra su corazón al Señor. Él nos conoce y Él no se va a sorprender de lo que le vamos a decir. Él no se va a sorprender porque nos ama tanto que también Él siente compasión por lo que estamos viviendo. También Él siente compasión por nuestras luchas, porque nos ama. Entonces yo quiero pedirle que con toda honestidad y sinceridad exprésele al Señor. Y deje que el Espíritu Santo actúe en usted en una manera tal que experimente la fuerza del Señor, la fuerza de la presencia espiritual. Recargue sus baterías en Cristo. Y cuando salgamos de esta reunión, salgamos convencidos y decididos a un cambio radical de vida con aquello que nos ha estado entristeciendo tanto, malogrando tanto y a veces causando terror. Vamos a orar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias, Señor, porque lo que tú hiciste en la cruz es tan extraordinario que escapa a nuestro razonamiento poder entenderlo. Apenas podemos llegar cerca por lo que dice tu palabra. Pero cuánto misterio, cuánta grandeza, cuánto poder en esa cruz destruyendo el pecado. Y luego tu sepultura, en silencio por 3 días, con la angustia de tus discípulos y de otros diciendo, ya esto se acabó. Y al tercer día, el Cristo victorioso, resucitado de entre los muertos y diciendo, la obra ha sido completada, la muerte ha sido vencida y el pecado ha sido destruido, ya no tiene poder para seguir aterrorizando y destruyendo la vida de tantas personas, ha sido conquistada en la cruz. Y todo esto, Señor, está a nuestra disposición. Tan solo con creer lo que tú has hecho, tan solo con obedecer tu palabra. Señor, ya no queremos seguir como el hámster dando vuelta
dentro del círculo sin ir a ninguna parte. Queremos pararnos firmes frente al pecado que ya no tiene poder sobre nosotros y decirle: basta ya, basta ya. En Cristo tengo los recursos y la capacidad para decir no y dar un giro hoy mismo a mi vida y encaminarme por el sendero de la santidad, encaminarme por el sendero de la obediencia para glorificar tu nombre, Señor. Tanto necesitamos esto hoy. Así que queremos hacer este compromiso, esta oración de compromiso la hacemos delante de ti. Perdona nuestras faltas, danos la fuerza y ayúdanos a avanzar firmes en el camino de la santidad. Esta oración la hacemos en el poderoso vencedor de la cruz, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios nos bendiga, amados hermanos.